Hoy tenemos el gusto de saludar a Angélica Bernal Olarte. Ella es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en estudios políticos del IEPRI y es doctora en filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es investigadora y feminista, es especialista en el estudio de las mujeres y su relación con el poder político, la democracia y la ciudadanía, y actualmente es profesora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Angélica, es un gusto saludarte, buen día. Muy buenos días. Primero, pues agradecerte esta invitación. Para mí es un placer poder estar hoy contigo hablando de estos temas que son de mi máximo interés. Antes de dar inicio a esta conversación, yo quiero señalar unos aspectos generales que destaca un breve documento de ONU Mujeres a comienzos de este año, y allí presenta que la participación y el liderazgo de las mujeres en la política y en la vida pública en pie de la igualdad son fundamentales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible antes de 2030. Sin embargo, los datos muestran que la representación de las mujeres es insuficiente en todos los niveles de toma de decisiones del mundo, y que por lo tanto alcanzar la paridad de género en la política es aún lejano. Al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión no se logrará por otros 130 años. Solo 10 países en el mundo están presididos por una jefa de Estado y únicamente 13 países tienen jefa de gobierno. Solo el 21% de quienes ocuparon ministerios fueron mujeres, y apenas en 14 países los gabinetes de gobierno han alcanzado el 50% o más en la representación de las mujeres. La mayoría de los países del mundo no ha logrado el equilibrio de género, y son pocos los que han establecido o cumplido metas mucho más ambiciosas respecto a la paridad de los sexos. Existen pruebas firmes y cada vez más numerosas de que la presencia de las mujeres líderes en los procesos de decisiones políticas mejora dichos procesos. Tú incluso mencionas en una columna que escribiste para Razón Pública que la igualdad de género sigue siendo una fantasía, pues incluso los partidos políticos más progresistas dificultan que las mujeres tengan carreras políticas exitosas. Y bueno, si bien en Colombia existen unas leyes de cuotas y de paridad, quisiera comenzar preguntándote por qué tanto se cumplen hoy en día dichas leyes. Bueno, Mariana, es muy importante partir de una distinción necesaria en nuestro contexto, y digo nuestro contexto porque creo que no tenemos en esto como un paralelo en otro país. En Colombia, en realidad, existen dos leyes de cuotas, ¿no? La 581 de 2000, que es una ley pues que ya tiene más de 20 años, que es la que establece que al menos el 30% de los cargos de máximo nivel decisorio del Estado tienen que ser ocupados por mujeres, ¿no? Entonces, esto hace alusión, por ejemplo, a todo el tema de gabinetes, ¿no? En el Ejecutivo, pero también a los entes descentralizados, es decir, en la burocracia del Estado. En su momento, cuando esta ley fue sometido a control constitucional por parte de la Corte decide en su momento que esta ley no puede extenderse al tema electoral porque el Estado tenía, digamos, limitaciones para imponerle regulaciones a la organización interna de los partidos, y pues eso tenía que ver con las candidaturas. Entonces, fíjate que es una ley que no está hablando de lo electoral, sino únicamente de lo burocrático. Solamente hasta el 2009, en el marco de una reforma política, digamos, cuyo materia no era ni mucho menos únicamente la igualdad de género, pero allí en esta reforma política del 2009, allí sí que se incorpora el 30% de los, digamos, en las listas electorales, el mandato de que se incorpore, es decir, es bastante particular la fórmula porque dice, no puede haber más del 70% de un solo género, ¿no? En ninguna lista electoral, pero ese no puede haber más del 70%. En la práctica los partidos lo que han hecho es ponerlo como un techo, entonces tenemos que poner 30% de mujeres.
Otra característica de esta segunda ley de cuotas es que se aplica para corporaciones en donde se escogen más de 5 curules, ¿no? Y esto es bien importante en el caso de la Cámara de Representantes, porque recuerda que en el caso de la Cámara de Representantes, son unas curules que se asignan por departamentos de acuerdo a su número de población. Entonces, más o menos en mis cálculos, en el 60% de esas circunscripciones electorales para Cámara no se aplica la cuota, porque escogen entre dos, en algunos casos poquitos, eh, eh, 3 y 4 curules, ¿sí? Entonces hay circunscripciones como el Amazonas, como Guainía, como La Guajira, donde solamente se escogen poquiticas curules y allí prácticamente no hay mujeres electas en ningún periodo histórico, desde que se aplica la cuota. Eh, y precisamente parece ser que donde más se necesita, pues no se aplica, ¿no? No se aplica. Se aplica para donde se escogen 5 curules o más. Entonces, fíjate que, bueno, el panorama es complejo porque no solamente es que tenemos una ley de cuotas, tenemos dos, una para la burocracia, caracterizada por ser una ley que establece este mandato, pero no establece mecanismos ni de exigibilidad, y no le va a pasar nada a un gobernante que no la cumpla, ¿no? Y no, de hecho no le ha pasado nada, a pesar de que el movimiento de mujeres incluso pues ha interpuesto mecanismos como por ejemplo tutelas, pero realmente pues siempre hay como una excusa y una justificación, ¿no? Y no, pues no hablamos ni siquiera pues de los gabinetes ministeriales, que casi que son excepcionales que cumplen la ley. Y por otra parte tenemos una ley ya así de cuotas formal electoral, pero que tiene un universo de aplicación muy restringido, en donde el 30% se pone por parte de los partidos como un techo y no como es la naturaleza y el espíritu de estas cuotas, y es que sea un mínimo. No se les está pidiendo que pongan 30% de mujeres, se les están diciendo como mínimo. De ahí para allá. Y tampoco tiene unos mecanismos claros de exigibilidad. Ahora, allí sí pues hay que reconocer el Consejo Nacional Electoral, en esto sí que ha intentado el año pasado, bueno, no sé si fue el año pasado, tal vez fue el antepasado, los tiempos están un poco en mi cabeza mal por todo el tema de la pandemia y el encierro, pero en las últimas elecciones locales, el Consejo Nacional Electoral convocó una audiencia porque hubo varias listas, por ejemplo, solamente de mujeres, ¿no? Y algunos partidos las impugnaron porque decían, ¿cómo así? Estas no están cumpliendo, no hay un 30% de hombres, ¿no? Entonces, el Consejo Nacional Electoral llamó a académicas, llamó a organizaciones de mujeres a decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la lista solo de mujeres? Porque entonces no están cumpliendo ese que no pueden tener más del 70% de un solo género. Entonces, bueno, afortunadamente la decisión del Consejo es que se aceptaba listas de mujeres porque obedecía al mismo espíritu, ¿no? De la inclusión y de la reparación histórica a la exclusión de las mujeres. Entonces, realmente para nosotras, digamos, el hecho de tener dos elementos, sistemas o mecanismos de cuota, más bien, pues no ha implicado básicamente, es decir, no puedo negar que es muy importante simbólicamente contar con esos dos instrumentos, nos dice que algo no está bien, nos dice que hay una injusticia histórica que hay que reparar, lo que pasa es que las cuotas no tienen el mejor diseño institucional y por lo tanto no han funcionado. En el caso de la de cuotas electoral, pues básicamente nos ha servido para que haya más candidatas, pero no está diseñada para que haya más electas, porque se trata de otros mecanismos que hay que tocar y que hasta el momento pues no ha sido posible transformar. Bueno, antes de entrar como este tema de las candidatas presidenciales, quiero hacer otra pregunta relacionada con tu tesis de doctorado. Tu tesis de doctorado que se titula Las mujeres y el poder político, una investidura incompleta. Y es cómo vamos, aunque claro, ya nos presentaste un panorama sobre cómo vamos, pero no está de más esta pregunta de en qué hemos avanzado en este tema y en qué pues vamos más quedados. Yo creo que estamos en el camino de una cierta normalización de la presencia política de las mujeres, es decir, todavía estamos
lejos de una plena inclusión o un pleno reconocimiento, pero yo sí creo que vamos en ese camino, ¿no? De que cada vez hay más, si se quiere, normalidad democrática, es decir, ya no es tan particular que haya una mujer política, porque pues de hecho hay cada vez un número mayor, con una presencia más importante, mujeres que tienen una autoridad política, digamos, casi que reconocida por amplios sectores políticos, ¿no? Y en ese sentido, digamos, como que cada vez, y cada vez se cuestiona más el hecho de que se haga política sin tener en cuenta estos liderazgos femeninos, ¿no? Cada vez los partidos y los candidatos incorporan en sus agendas temas de igualdad de género, que también ha sido, digamos, una lucha histórica. Esto no se ha dado como de manera, vamos, espontánea o natural, sino que ha sido fruto, pues, de esa lucha histórica de los movimientos de mujeres y de los movimientos feministas. Entonces, digamos, hay una presencia pública cada vez de mayor peso y consistencia en lo público, y eso hay que reconocerlo. Eh, y en ese sentido, pues se reconoce que desde la obtención del reconocimiento del derecho al voto en el 57, pues sí han habido cambios sustantivos. No podemos decir que nada ha cambiado porque no es así. Ahora bien, yo creo que el avance en el reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres ha avanzado en ciertas cuestiones de manera mucho más rápida que en otras, ¿no? Entonces, en el campo de la educación, aunque hay algunas brechas, cada vez pues las mujeres tienen una mayor presencia, ¿no? Eh, y ahí las brechas, digamos, se van cerrando. Pero en el campo político, esas brechas siguen siendo enormes, ¿no? No hemos tenido, y ya tú lo mencionabas en algunos datos que dabas al comienzo, no hemos tenido ningún congreso, ya sea Cámara o Senado, en donde haya habido un porcentaje superior al 23%, eso es como el techo, ¿no? Que precisamente se logró en el último periodo, pero si tú analizas históricamente las cifras, no es que vamos en un camino siempre de más mujeres, ¿no? De hecho, hay periodos en que el número sube y otros en que el número baja, ¿no? Donde sí se puede observar un avance importante es en lo local, ¿no? En donde si hay una corporación pública en donde hay muchísimas mujeres, son las juntas administradoras locales y los consejos municipales, en donde hemos llegado a tener hasta 40% en algunos periodos, digamos, allí como que hay un avance interesante. Entonces parece que los cuerpos colegiados son espacios precisamente porque son plurales, en donde hay muchas más oportunidades de ocupar un cargo, en donde se avanza más. Pero en estas instancias de toma de decisiones políticas uninominales, como pues, alcaldías, gobernaciones y pues la presidencia, allí sí que el problema es enorme, ¿no? No es por falta de candidatas, ¿no? Hay candidatas, pero realmente pues los números son lamentables. Donde más hay de nuevo es en lo local, donde podemos llegar hasta un 10-12% de alcaldesas, ¿no? Pero las gobernaciones sí, como que el máximo histórico ha sido como el 9%, es decir, tres, es decir, en el momento en que más gobernadoras hemos tenido, y ahí con el agravante de que en ocasiones esas gobernadoras pues han actuado abiertamente en contra de la ley y han sido pues han sido sacadas de estos cargos. Y pues la presidencia, ¿no? Que ha sido históricamente escaso. Tenemos pues la experiencia histórica de tener candidatas presidenciales desde 1974 con María Eugenia Rojas. Luego, pues en el 78 se presenta Socorro Ramírez, la académica, pero en ese momento pues era militante del Partido de los Obreros, feminista, ¿no? Pues también con votaciones muy reducidas. Y de allí, casi que siempre en cada contienda hay candidatas. Pero el tema allí también es como no logramos, digamos, por ejemplo, no hemos llegado, o bueno, las mujeres que se han candidatizado, ninguna pues ha llegado a segunda vuelta, y allí pues el panorama, desde mi punto de vista, complejo de las últimas elecciones presidenciales, en donde había más o menos unas, no sé, 13, 14 en las primeras etapas de las
candidaturas presidenciales, más o menos un año antes, porque había varias, incluso en consultas internas. En el caso del Partido del Centro Democrático había más o menos 2 o 3 mujeres en esa precandidatura, pero claro, luego en todo el proceso del partido, pues desaparecen. Eh, y con lo cual, digamos, un mes antes de las elecciones no quedaba ninguna, ni una mujer candidata. Y entonces, ¿cómo se presentó? Pues que miren qué fantástico, porque hay candidatas vicepresidenciales, ¿no? Prácticamente todos los candidatos, digamos, con más opciones, pusieron de vicepresidenta o candidatas a vicepresidencia a mujeres. Entonces, como que el premio de consolación era ese, ¿sí? Sin embargo, pues en una mirada crítica, lo que uno podía ver era que muchas de esas candidatas a vicepresidencia, si fuera por mérito, pues estarían muy por encima, por lo menos en trayectorias públicas y políticas, ¿no? En experiencia de lo público, tenían carreras muy importantes, pero que se hicieron o se mantuvieron en un segundo lugar porque solamente las pusieron de candidatas a vicepresidencia. Más allá de las diferencias ideológicas, más allá de que haya pues propuestas políticas problemáticas, pero si tú analizas solamente por hoja de vida, por trayectoria profesional, pues esas vicepresidentas en realidad tenían era perfil de presidentas. Pero entonces ahí lo que muestra es que hay algo pasa, ¿no? Algo pasa. Y precisamente quiero entrar a a esta siguiente pregunta con dos nombres, el nombre de Ángela María Robledo y el nombre de Francia Márquez, que los tengamos aquí en el radar. A comienzos de este mes, en abril 5 y 6, se llevó a cabo en Honda, Tolima, la primera Convención Nacional Feminista, organizada por el movimiento político Estamos Listas. Allí se anunciaron estas dos candidaturas feministas, y tú escribiste una columna muy interesante también en Razón Pública, en donde señalabas este hecho y destacabas allí varios aspectos de los cuales quisiera que nos comentaras con más profundidad. Dos, nos hablas de los estereotipos y también señalas el problema de feminizar la política. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, este es voy a empezar por el tema de los estereotipos. Este es un tema que yo vengo trabajando con mayor profundidad, incluso pues desde mi tesis doctoral, porque pues mi tesis doctoral, como tú lo señalabas, Mariana, también, pues se llama Mujeres y Poder Político, una investidura incompleta, y está orientada precisamente a develar todos esos prejuicios, estereotipos e imaginarios que siguen marcando la manera en que la sociedad narra y presenta las experiencias políticas de las mujeres, ¿no? Entonces, digamos, mi hipótesis central es que en estas sociedades, digamos, estructuradas alrededor de unas relaciones de poder patriarcales, ¿no? En donde la autoridad, la presencia y la voz pública sigue siendo marcadamente masculina. Cualquier referencia a las experiencias públicas de las mujeres está precisamente determinada o influenciada por esta estructura de poder patriarcal. ¿En qué sentido? ¿No? Digamos, cómo operan estas relaciones de poder es que divide el mundo genéricamente. Entonces asigna históricamente lo público, la igualdad, la libertad, la autoridad política a los varones. Y casi que establece que el lugar adecuado para las mujeres es lo privado, supuestamente casi como algo que eh, está marcado incluso por nuestros propios cuerpos, ¿no? Por nuestra propia biología. El hecho de que estemos en capacidad, digamos, de gestar, de parir, en la disposición del cuidado de la crianza, prácticamente se volvió a lo largo de la historia y en estas culturas un determinante para decir que las mujeres en realidad tenemos un lugar exclusivamente en lo privado, en lo doméstico, en el cuidado y la crianza, ¿no? Y de hecho, autores muy representativos de las teorías políticas más democráticas, ¿no? Estos liberales que se piensan todo el tema del pacto social, de la igualdad entre los seres humanos, reproducen esta misma idea, ¿no? Autores pues tan importantes, por ejemplo, para el contractualismo liberal como Locke y Rousseau,
dicen que el lugar en el que deben estar las mujeres es lo privado, en lo doméstico, porque de hecho ponen, y eso lo dice Rousseau casi de manera, digamos, muy directa, que las mujeres en lo público representan un peligro, ¿no? Porque como las mujeres están atadas a sus pasiones, ¿no? Y a sus procesos corporales, ponen en peligro el orden establecido, que es un orden racional, ¿no? Que debe regir precisamente lo público. Entonces, ahora estamos, digamos, en un marco político ideológico que legitima esas relaciones de poder patriarcal, que separa los ámbitos sociales a partir, digamos, de una visión casi que natural de un orden, de un estado de cosas en donde hombres y mujeres están separados. Entonces, esto que puede parecer muy abstracto, muy teórico, en realidad se ha materializado en cosas que, como que cuando se pensó en el voto universal, se pensó en un voto universal, pero para los hombres. Claro, ciertos hombres, ¿no? Pues los blancos, los racializados como blancos, propietarios, educados, urbanos, etcétera, etcétera. Y han sido pues por luchas históricas que se ha ido ampliando y que ya en el siglo XX, pues buena parte de los países occidentales reconocen que las mujeres también tenían derecho al voto. Pero si te fijas, digamos, ahí hay una brecha enorme en el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas. Y eso no es gratuito y eso ha trascendido y hasta hoy en día, por ejemplo, muchos de los, el lenguaje que se usa para narrar las experiencias políticas de las mujeres reproduce esta idea, ¿no? Entonces yo en mi tesis mostraba, mire, cuando se habla de una mujer en política, se habla con un lenguaje que nos recuerda que en realidad ella está ahí cumpliendo la labor que debía estar cumpliendo. Entonces se habla de las mujeres que vamos, de las buenas mujeres en un sentido que se ocupan de la salud, de la educación, de los temas sociales, están preocupadas por ello, ¿no? Se habla de las mujeres, por ejemplo, mucho desde su apariencia física, ¿sí? De cómo están vestidas, ¿no? Hay cierta frivolidad en la manera en que se presenta la experiencia política de las mujeres, ¿no? Entonces, en mi tesis, pues yo trato un caso bastante particular de una política que ahora va a lanzar un libro que se llama Dilian Francisca Gutiérrez. Ella fue congresista mucho tiempo, luego fue gobernadora del Valle, es decir, también tiene una carrera pública y resulta que ella fue presidenta del Senado en uno de los periodos de Uribe, ¿no? Entonces, como presidenta del Senado, ella tenía que ponerle la banda presidencial a Uribe, se la puso al revés. eh, Ella era la presidenta del Congreso. Todas las noticias que yo revisé para mi tesis doctoral, que hablaban de Vivian Francisca, empezaban diciendo que le había puesto mal la banda a Uribe. Es decir, puede ser que ella cometiera, digamos, otro tipo de cosas que podían ser cuestionables o no, ¿sí? O que no cumpliera bien su rol como presidenta del Senado, que luego parece que no lo hizo tan mal. Pero el caso es que toda la narración periodística sobre su desempeño como congresista y como presidenta del Senado empezaba diciendo que le había puesto mal esa banda presidencial. Y pongo este ejemplo, pero hay otros ejemplos de cuando el relato periodístico ridiculiza o trivializa la experiencia política de las mujeres. Y hay cosas graves por las que se podrían señalar a estas mujeres, pero eso no es importante porque eso es de la gran política. Para narrar a las mujeres parece que tiene que traer es este lenguaje que se usa en realidad para asuntos que no se consideran políticos y que se consideran más de la esfera privada. Entonces, perdón por la larga descripción, pero es que de esa manera es que yo hablo de los estereotipos, ¿no? Es una cosa que está en nuestra cultura impregnada, ¿no? Que determina muchísimas de las maneras en que le vemos hoy y a las mujeres, y esto le pasa a mujeres en política, pero también a las académicas, ¿no? O a las mujeres en otros ámbitos sociales. Lo que pasa es que, claro, hay mujeres para las que los estereotipos no son solamente un asunto de género, sino, por ejemplo, están vinculadas con el racismo, que también lo trato yo en mi tesis, ¿no? El tratamiento que se daba, por ejemplo, o que se da a una tía Córdoba, ¿no? En donde había una conjunción entre su ser mujer, ser de izquierda, y ser una mujer afrodescendiente, que se reconoce como afrodescendiente. Entonces eso hacía
que el lenguaje con el que se narraba su experiencia política estaba totalmente impregnado de estereotipos sexistas, racistas, ¿no? Y pues un poco conservadores. Y que creo que también pasa ahora un poco con precisamente con la candidatura de Francia Márquez, ¿no? En donde también, digamos, con lo que ella lidia, con lo que le toca luchar de manera cotidiana, no son solamente prejuicios y estereotipos por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser afrodescendiente, de haber luchado históricamente como víctima del conflicto, es decir, que en ella se reúnen muchos estereotipos que le complican muchísimo su experiencia política. Si bien la participación de las mujeres en la política ha aumentado, también ha aumentado las cifras de violencia contra las mujeres que participan en la política. La política, el ejercicio de la política es un ambiente hostil para las mujeres. El objetivo de esta violencia es desincentivar la participación en los espacios de decisión, sin importar el partido o la afiliación política de las mujeres, incluso mujeres políticas que han sido asesinadas por este hecho de participar en las esferas de toma de decisiones. Otro ejemplo que podemos comentar son los ataques que reciben las mujeres políticas en las redes sociales. En Colombia, si bien entiendo, no existe una legislación para frenar o para castigar esta violencia. ¿Qué más podríamos decir al respecto? Es un tema muy importante porque cada vez gana más relevancia en la discusión pública de estos temas. Y sin embargo, es muy importante la precisión, ¿no? Cuando se empieza a hablar incluso en América Latina de violencia política contra mujeres o violencia contra mujeres que hacen política, eh, esto empieza y las pioneras son las mujeres bolivianas, ¿no? Porque las bolivianas, muchas mujeres, pues, procesos comunitarios, muchas mujeres indígenas empiezan a denunciar prácticas violentas en su contra precisamente por ser candidatas o por ser regidoras. Pero esta es una violencia física, es decir, sufrían agresiones que les hacían daños físicos. Tan grave llegó a ser esto que hubo una regidora asesinada, ¿no? La asesinaron y la motivación fue puramente política, la querían sacar, digamos, de su rol como regidora. Y de allí es que las mujeres bolivianas empiezan a movilizarse y logran la que es considerada pues la primera ley que castiga de manera concreta pues la violencia contra las mujeres en política. Entonces, esto lo traigo, digamos, más allá, digamos, del dato eh, anecdótico, lo traigo para establecer la importancia de que sea muy delimitado el uso de la categoría violencia, ¿no? Porque cuando hablamos de violencia, obviamente sé que hay múltiples tipos de violencia, pero en un contexto tan complicado como el colombiano, pues imagínate en las elecciones locales pasadas, tuvimos una candidata a alcaldía asesinada en el Cauca, ¿sí? Y asesinada pues en unas condiciones terribles. Es decir, el hecho del asesinato ya es horrible, pero además las condiciones alrededor pues fueron muy tétricas, ¿no? Entonces empieza como a moverse este tema, ¿no? Y en un país, insisto, en donde casi, desafortunadamente, casi de manera cotidiana asesinan líderes sociales, líderes y lideresas, ¿no? Que les asesinan por ese rol público y por ese rol político. Entonces, a mí me parece muy importante situar la categoría allí, ¿no? En donde hay mujeres que están perdiendo la vida por tomar la palabra pública y por incursionar en lo público. Y eso es, digamos, eso es como la violencia definitiva, porque es la exclusión total, la eliminación, la supresión de todas estas voces, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando a mí me hablan de lo que pasa en Twitter, pues yo estoy en Twitter y yo leo lo que se pone, obviamente eso es ofensivo, obviamente eso es discriminatorio, obviamente está develando como hay una cultura de misoginia, de subvaloración de las mujeres, ¿no? Pero entonces tenemos que encontrar las maneras adecuadas de nombrar eso, ¿no? Porque en todo caso uno lo puede insultar hasta la saciedad en Twitter, pero eso no le hace perder la vida, ¿sí me entiendes? Es decir, yo creo que tenemos que eh, establecer que hay en nuestra cultura una subvaloración estructural hacia las mujeres, no nos consideran seres iguales, nos consideran seres de segunda,
nos consideran menos capaces, menos inteligentes, menos dotadas de lo que se necesita. Eso es una cosa estructural, está en nuestra educación y en la educación de hombres y mujeres de todas las edades, de modo que toda la cultura pues reproduce una serie de estereotipos, una serie de prejuicios, una serie de valoraciones que lleva a ciertas personas pues, a faltarle al respeto a una líder tan importante como es Francia Márquez, a decirle que es que de pronto pues que ya no está preparada y que para qué se lanza a la presidencia si pues no ha hecho como la tarea. Básicamente pues lo que pasa es que no es un hombre, ¿no? Porque en el caso de los hombres pues me estarían señalando si se apresuró, si no está siendo demasiado ambiciosa, si no va demasiado rápido, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo quiero decir es que en Colombia sí hay violencia política contra las mujeres. Yo creo que sí a las mujeres, a muchas les está costando incluso la vida hacer, mm, tener una voz pública y una presencia política, ¿sí? Que debemos poner el ojo allí, ¿no? En las campañas, ¿no? Mujeres como por ejemplo Aida Bella, también en las elecciones pasadas habló que en algunas ocasiones le tocaba básicamente irse de los espacios por un clima, digamos, de agresividad, en que ella se sentía amenazada, pero no era una amenaza porque le lanzaban insultos, era porque eso podía pasar a una agresión física. Eh, digamos, ahí tenemos que tener esa categoría muy afinada y muy clara, ¿sí? Porque lo otro, sucede, esos insultos, ¿no? Esos menosprecios, esas subvaloraciones están arraigadas en nuestra cultura y se dan porque, digamos, también a veces aquellos que buscan, como decir, no, es que es muy importante que las mujeres estén en política, porque ellas son honestas y ellas van a cambiar este país, porque ellas sí van a hacer política de una manera distinta. A mí esto también me parece prejuicioso, ¿sí? Y peligroso, porque ya hemos visto además pues que hay mujeres que no llegan a la política a cambiar nada, sino que están en las lógicas y en las estructuras de poder, a veces hasta criminal, ¿insisto? Entonces, no podemos llamar violencia a todo, no podemos llamar violencia a todo lo que sucede en pos de acallar a las mujeres o de excluirlas de lo público. Ahí hay otros ejercicios de poder que son muy graves, ¿no? Y que siguen operando en imaginarios que no aceptan que las mujeres son iguales y que son ciudadanas y que tienen hasta el derecho, pues, pues no sé si el derecho, creo que no es la palabra más adecuada, pero digamos que eh, eh, lo que una de las reivindicaciones históricas más importantes de las mujeres es que para ser sujetas de reconocimiento y de valor, no tenemos que ser perfectas. No sé si me explico. Es decir, no es que estamos en política porque la vamos a mejorar, no es que estamos en política porque somos honestas y no nos vamos a robar la plata. No se trata de eso. No, es que estamos en política básicamente porque somos sujetos políticos, porque somos ciudadanas con toda lo que eso implica, ¿no? En toda la extensión, digamos, de esa palabra, de esa categoría. Y en ese sentido, yo hablo de una discriminación, de una subvaloración, ¿no? Si se quiere, esfuerzo por excluir a las mujeres de la voz pública y de no reconocerlas precisamente con autoridad política, que es un ejercicio sumamente problemático que cuestiona toda nuestra democracia, ¿sí? Y eso es lo cotidiano. Y hay otras maneras que sí que se las llamaría yo violencia, que son estas exclusiones físicas que se están dando lastimosamente de manera frecuente en toda América Latina. Y por eso cada vez se posiciona más la idea de contar con estas leyes específicas para proteger a las mujeres de la violencia. Pero yo siempre me pregunto, pues primero, porque no creo que la realidad se pueda cambiar a punta de leyes, ¿no? Yo creo que debe haber unos cambios ahí culturales profundos que cambien la valoración cultural histórica que hay sobre las mujeres, que nos enseñen el valor de la igualdad, de ser consideradas realmente como sujetos en igualdad de condiciones, y eso es más un cambio cultural que no se va a cambiar por leyes, ¿no? Porque fíjate, tenemos una ley contra la violencia de género, la 257, que no recuerdo bien, pero pues es como de los años 2000, es decir, es muy reciente, y sigue habiendo unas tasas de violencia espantosas digamos, en las relaciones de pareja, en lo familiar, ¿no? En las calles. Las mujeres estamos expuestas a todo tipo de violencia. Y hay una ley.
Entonces, la ley no va a garantizar que los hechos violentos dejen de suceder porque esa violencia está incrustada en nuestra cultura. Y esos son esos cambios culturales que el feminismo históricamente ha tratado de hacer por otras vías. Una es la ley y el sigue siendo necesario, pero acabar de todas estas formas de exclusión política, pues no se va a hacer exclusivamente a través de estas leyes. Ángel, que quiero que cerremos con una pregunta acerca, digamos, de la academia y de las academias, y si desde la academia debe existir un feminismo militante que vaya de la mano con el movimiento de mujeres, con los movimientos feministas, digamos, teniendo en cuenta todo este contexto que tú nos has presentado. ¿Cuál debe ser el papel de las académicas allí? Bueno, yo creo que hay muchas experiencias, ya digamos que lo que debemos hacer es pues, hacerlas visibles, porque hay mujeres feministas académicas que han históricamente trabajado mucho porque estos temas se posicionan, por ejemplo, en las universidades, ¿no? En Colombia, pues desde los años 80, en las grandes universidades, en la Universidad Nacional, pero también en la Universidad del Valle, en la Universidad de Antioquia, en otras universidades, digamos, a lo largo y ancho del país, han habido feministas digamos, en los espacios académicos. Es muy difícil reconocerse a sí misma académica y que tu práctica, por ejemplo, docente o investigativa, tenga una brecha, ¿no? Digamos, nuestro trabajo es un trabajo militante por la causa feminista. Lo que pasa es que a las precursoras, a las que empezaron por allá en los años 80, pues les tocó un contexto totalmente adverso, ¿no? En donde digamos, el feminismo no se consideraba conocimiento, ni se consideraba parte de un constructo teórico. Pensaban que, y bueno, muchos lo siguen pensando, pero allí era más fuerte la idea de que el feminismo simplemente era un punto de vista parcial, la quejadera de las mujeres, ¿no? Para decirlo de una manera así. Les costó mucho a estas precursoras mostrar que detrás de estos, digamos, de esta presencia pública de las feministas había unas construcciones teóricas de largo aliento, de larguísimo aliento, ¿no? Unos marcos teóricos que estructuran la pregunta por la desigualdad histórica entre hombres y mujeres, la pregunta histórica por la injusticia que representa la exclusión de las mujeres. Y entonces a las precursoras, ¿no? A esas profesoras que fueron pues nuestras profesoras les tocó muchísimo más duro, ¿no? Nosotras ya entramos cuando el camino está un poquito avanzado y cuando ya no hay que justificar tanto que uno diga en los currículos de las carreras o en los pensum de las materias tiene que haber mujeres, ¿no? Y, pues sería buena idea que se reconociera a las mujeres como sujetas que producen conocimiento. Entonces, obviamente, ellas allanaron el camino, nosotras hemos seguido intentando ese mismo camino, eh, pero yo no estoy tan de acuerdo con que vamos, el hecho de que no haya una línea divisoria, ¿no? Con cualquier otra militancia feminista que se da en otros espacios. Y no es porque una militancia sea más estratégica o más importante que otra. Yo creo que estar en la academia sí le da a uno una responsabilidad, porque uno tiene una voz autorizada, ¿no? Y uno tiene a su cargo y bajo su responsabilidad también la educación de nuevas generaciones. Y hacer las preguntas, porque esto no se trata de decirle que usted tiene que pensar esto o aquello, no se trata de simplemente que las personas se pregunten por qué hay situaciones de injusticia, ¿no? Y se pregunten por qué hay desigualdades históricas, ¿no? Lanzar las preguntas. Yo creo que eso nos da una responsabilidad muy importante a las académicas, la responsabilidad de llevar estos temas a las aulas, ¿no? A los libros de texto, a los libros de investigación, a las revistas académicas. Entonces, sí nos da una responsabilidad porque de pronto no lo tenemos tan difícil como la feminista que le toca en el barrio, que está expuesta, digamos, a las violencias, ¿no? Somos feministas y militamos en la misma causa, pero yo creo que las académicas sí tenemos un privilegio y una ventaja,
que tenemos que aprovechar precisamente a favor, digamos, del posicionamiento de estos temas, a su visibilización, ¿no? Y a poner de presente la importancia de desestructurar todos estos imaginarios, pues que siguen haciendo más difícil la vida de las mujeres. Entonces, yo creo que eh, hemos asumido un compromiso que es muy importante, que es cotidiano, no está exento de obstáculos ni de resistencias, todavía hay muchas resistencias a esto. Eh, Hoy se manifiesta más en todo este esfuerzo que se está haciendo, por ejemplo, en tener protocolos para la prevención del acoso y la violencia en las universidades. Este es un tema todavía que va muy lento, que no es tan fácil, porque además no es un tema de blancos y negros, ¿no? No es la creación de los tribunales, pues, sino que es un tema que tiene de complejidades muy profundas. Entonces ahí estamos en esa lucha cotidiana que nos hace responsables, pero evidentemente es una lucha que tiene que estar en diálogo y en interacción pues con lo que pasa en otros ámbitos, con lo que pasa en la organización comunitaria, con lo que pasa en la organización campesina, con lo que pasa en las organizaciones de víctimas, porque lo que no podemos es encerrarnos a pensar el mundo por fuera del mundo, somos parte de un mundo y por eso es que estando en ese lugar, si se quiere, de privilegio, pues también nuestra responsabilidad es estar conectada con las otras formas de lucha y con otros espacios de lucha feminista, y obviamente pues muy conectadas eh, pues con las jóvenes, ¿no? Que también nos van mostrando el camino y nuevas formas de lucha.